El aire nocturno era denso y pesado. Sobre la carretera federal 57 llevaba consigo el olor punzante del diésel y la goma quemada. Un olor que parecía pegarse a todo. La luna colgaba baja en el horizonte, dibujando largas sombras sobre la solitaria extensión de la carretera, donde el único sonido era el zumbido lejano de un tráiler de doble remolque, a kilómetros de distancia. El vapor se elevaba del asfalto agrietado, como si fueran ánimas escapando de la mismísima tierra. Y en la oscuridad, un tecolote cantaba su melodía triste. Para nadie, Javier Mendoza había sido bombero durante 17 años, y en todo ese tiempo nunca había visto algo así. Sus manos, callosas por años de sujetar mangueras y abrir a la fuerza metales retorcidos, temblaban ligeramente mientras inspeccionaba la escena. A sus 43 años, las canas en sus sienes contaban historias de noches sin dormir y pagos de la hipoteca, que siempre parecían vencerse antes de que llegara el dinero. Su esposa lo había dejado hacía 2 años, llevándose a su hija a Guadalajara. Y ahora, la única familia que le quedaba eran los hombres y mujeres de la estación central, quienes compartían su café y sus silencios. El peso de la soledad se apretaba contra su pecho como algo físico, pero nunca lo dejaba ver. Simplemente se ponía el casco en cada turno y esperaba la siguiente llamada, que le diera sentido a su vida. Antes de que avancemos, si crees en el coraje, la gratitud y en defender a los desconocidos, asegúrate de darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte a este canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque historias como esta nos recuerdan que los héroes no nacen, se hacen. En los momentos en que la gente común elige hacer cosas extraordinarias. La llamada había entrado a las 2:47 de la mañana. Una motocicleta contra un tráiler de doble remolque en la carretera federal 57. El que llamó reportaba a una persona atrapada. Javier fue el primero en llegar a la escena, su camión de bomberos deteniéndose con estrépito detrás del tráiler, que se había cruzado, convirtiendo la carretera en un cementerio de metal. Lo que encontró le heló la sangre debajo del eje trasero del tráiler, atrapado entre la llanta masiva y una barrera de concreto. Había un hombre cuyo chaleco de cuero portaba los inconfundibles parches rojos y blancos de los Hells Angels. El rostro del motociclista estaba retorcido por la agonía, su pierna aplastada en un ángulo que le revolvió el estómago a Javier. La sangre se acumulaba debajo de él, negra a la luz de la luna, extendiéndose lentamente por el pavimento. Pero eran sus ojos los que Javier nunca olvidaría. No eran los ojos de un forajido peligroso o de un hombre al que temer. Eran los ojos de un padre, un hijo, un ser humano, que estaba aterrorizado de morir solo en una fría carretera. Javier podría haber esperado refuerzos. El protocolo lo exigía. El hombre era un miembro de los Hells Angels, después de todo, y todos sabían lo que eso significaba. Pero Javier vio algo más en esos ojos, algo que le recordó a su propio padre, en sus últimos momentos en el hospital, hacía 3 años, sin decir una palabra. Javier se arrodilló y se arrastró debajo del tráiler. El metal gemía sobre él, amenazando con moverse en cualquier momento. Un movimiento en falso, y ambos serían aplastados, pero Javier extendió la mano y tomó la del motociclista. «No te voy a dejar», dijo en voz baja. Su voz firme a pesar del terror que le atenazaba el pecho. El motociclista, cuyo nombre era Ricardo, dijo más tarde
que esas fueron las primeras palabras que alguien le había dicho en años, que se sintieron reales. Durante 47 minutos, Javier trabajó debajo de ese tráiler, usando separadores hidráulicos y cada onza de fuerza que tenía, mientras Ricardo le apretaba la mano y luchaba por mantenerse consciente. Cuando finalmente lo liberaron, Ricardo miró a Javier con lágrimas surcando los rastros de suciedad y sangre en su rostro. Intentó hablar, pero Javier simplemente negó con la cabeza. «Es lo que hacemos», dijo Javier, sin saber que esas simples palabras cambiarían su vida para siempre. Pasaron 3 semanas. La pierna de Ricardo se salvó, aunque caminaría con una cojera por el resto de sus días. Javier volvió a sus turnos, su apartamento vacío, su rutina de supervivencia que pasaba por vida. Pensaba en Ricardo a veces. Se preguntaba si el hombre había regresado con su familia, pero nunca esperó volver a verlo. Eso cambió un sábado por la mañana, cuando el sonido de los motores hizo vibrar las ventanas de la estación central, como un trueno rodando por el valle. Javier salió, con la taza de café aún en la mano, y sintió que su corazón se detenía. Motocicletas, docenas de ellas, luego cientos, se extendían por la cuadra y doblaban la esquina. Un río de cromo y cuero que parecía no tener fin. Motocicletas y choppers estaban en perfecta formación, sus motores rugiendo como una manada de lobos que habían venido a reclamar su territorio. Parches rojos y blancos resplandecían en cada espalda, y al frente de la procesión estaba Ricardo, aún pálido por su recuperación, pero con los ojos encendidos con algo que parecía propósito. Se bajó de su moto lentamente, su pierna mala soportando su peso con esfuerzo visible, y caminó directamente hacia Javier. «¡Este hombre!», gritó Ricardo, su voz resonando sobre el estruendo de 200 motores. «Este hombre se arrastró debajo de un tráiler para salvarme la vida. No preguntó a qué club pertenecía, no le importó el parche en mi espalda. Vio a un hombre que necesitaba ayuda y lo dio todo lo que tenía». Ricardo extendió la mano y estrechó la de Javier. Nuestra familia no olvida eso. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en ese pequeño pueblo. 173 miembros de los Hells Angels se desmontaron de sus motos y se pusieron a trabajar. Habían oído hablar de Javier, sabían del divorcio, del apartamento vacío, del calentador que se había roto hacía 2 inviernos y nunca había sido reparado. Sabían del techo que goteaba cada vez que llovía y de la camioneta que estaba estacionada en su camino de entrada con un motor muerto, porque no podía permitirse las reparaciones, y habían venido a arreglarlo todo durante 6 horas. El estacionamiento de la estación central parecía un sitio de construcción. Hombres con tatuajes que les subían por el cuello reemplazaron las tejas del techo de Javier. Otros arrancaron el viejo calentador e instalaron uno nuevo, sus manos moviéndose con la precisión de hombres que habían reconstruido motores de motocicleta toda su vida. Un grupo de mujeres del club aparecieron con bolsas de víveres, llenando el refrigerador vacío de Javier con huevos, leche, verduras, pan fresco y suficiente comida para durar un mes. Alguien arregló su camioneta. Alguien más repintó las paredes de su recámara. Un motociclista mayor, con barba blanca, se sentó en la sala de Javier y simplemente habló con él sobre la pérdida, sobre el divorcio, sobre la soledad que llega cuando le das todo a un trabajo que no te devuelve nada. Cuando todo terminó, Ricardo presionó un sobre en las manos de Javier. Adentro había suficiente dinero para cubrir 6 meses de renta.
y el próximo regalo de cumpleaños de su hija, un boleto de avión a Guadalajara para verla. Javier intentó negarse, su voz quebrándose mientras las lágrimas picaban detrás de sus ojos. «No puedo aceptar esto», susurró. «Solo estaba haciendo mi trabajo». Ricardo negó con la cabeza lentamente, una sonrisa rara abriéndose paso a través de su rostro curtido. «Estabas haciendo más que tu trabajo, hermano. Estabas siendo humano. Y eso es algo que nunca olvidamos». Aprieta el hombro de Javier, su voz bajando de tono. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, ya sabes a quién llamar. Ahora eres familia». Y antes de terminar, tenemos una petición especial para ti. Comenta abajo con las palabras «El coraje salva vidas», para demostrar que apoyas a Javier. Porque a veces lo más valiente que una persona puede hacer es extender su mano a alguien a quien el mundo le ha dicho que tema. Y cuando haces eso, cuando eliges la humanidad sobre el juicio, podrías descubrir que las personas sobre las que todo el mundo te advirtió son las que aparecerán cuando nadie más lo haga. Dale me gusta, comparte y suscríbete si crees que la bondad es la verdadera medida de un héroe. Porque Javier aprendió algo esa noche en la carretera federal 57. Aprendió que la familia no se trata de sangre. Se trata de quien aparece cuando más los necesitas.